Brasil, Colombia, Guatemala, México, Venezuela y Estados Unidos reúnen más de 250.000 muertes por armas de fuego, lo que representa más de la mitad del total global, según un estudio de la organización Global Exchange. Antonio Otizapa, padre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa desde 2014, sostiene que en ese incidente fueron usadas armas traídas para las fuerzas militares mexicanas que terminaron en manos criminales. Armas de Estados Unidos, armas italianas y armas alemanas. No puedes creer cómo estén llegando estas armas, pues ahora sí cruzando todo el océano. La organización Global Exchange presentó en Washington los últimos hallazgos al respecto y según John Lisan Poland, coordinador del proyecto Alto a las Armas de Estados Unidos a México, 250.000 de armas al año entran a México legalmente desde Estados Unidos, las cuales también llegan a Centroamérica. Hay más homicidios en México con armas de origen de Estados Unidos que homicidios en todo Estados Unidos con armas de fuego. Según el estudio, una parte de las 37 millones de armas de largo alcance fabricadas en Estados Unidos desde 2012 ha sido enviada a las Fuerzas Armadas de varios países e ilegalmente terminan en grupos al margen de la ley. Esas armas son herramientas para el control de los cárteles, para el control de la plaza y los negocios ilícitos. Como respuesta, expertos y activistas proponen una agenda ciudadana que incida inicialmente en México y Estados Unidos. Además de prohibir la venta de armas de largo alcance, expertos consideran que un proyecto de ley presentado en 2022 en el Congreso estadounidense para monitorear la venta regional de armas tendría un impacto significativo en Estados Unidos, México y Centroamérica. Desde Washington, Divalicet Cash, de La Voz de América para Telearuba. Cada cruz de madera que cargan estos manifestantes simboliza a cada uno de los 350 nicaragüenses que murieron en el año 2018 durante el estallido social. Familiares y amigos de las víctimas no pudieron rendir tributo a sus muertos en Nicaragua, razón por la que la diáspora se autoconvocó en Estados Unidos, Costa Rica, España y Canadá para honrar su memoria y demandar justicia. Seguimos esperando justicia porque no ha habido justicia. Esos crímenes siguen en impunidad. Todos eran inocentes, eran estudiantes, estaban desarmados. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el gobierno de Daniel Ortega cometió crímenes de lesa humanidad durante el conflicto sociopolítico. El obispo Silvio Báez, desde su exilio en Estados Unidos, se sumó a las demandas de los familiares de las víctimas. No pierdo la esperanza de ver a nuestro país libre y de ver una sociedad construida sobre la justicia, la paz, la libertad y el respeto a los derechos humanos. Y no hay que perder esa esperanza. El dignatario nicaragüense ha negado que su administración cometió crímenes de lesa humanidad y se ha declarado víctima de un intento de golpe de Estado. Desde Managua, Donaldo Hernández de La Voz de América para Telearuba. Ribas 3 de abril, Ralph Yarl llega a casa de Andrew Lester para equivocación para buscar su hermana. Según Lester, él tira a Yarl para motivo que estaba tapando de abrir puerta de su casa. Pero Yarl ha testificado a la policía que nunca le metió puerta, ni siquiera el papel con Lester. Joven Ralph Yarl está fuera del hospital y está recuperando en la casa. Su familia ha comentado que la recuperación física está solamente el comienzo. He's going to forever have a scar on his head that's going to remind him that I was shot because of the color of my skin. El tiroteo aquí ha traído una rabia en la comunidad y está sintiendo que es un caso de racismo. La comunidad está pidiendo justicia para Yarl y su familia. Para Telenoticia, Meta Fabiola Ángela Hernández.